Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos iniciando una nueva edición de Infotech, un programa donde desarrollamos temas sobre informática y tecnología. Hoy tenemos un tema bastante interesante, así que quédate ahí expectante. Tenemos un invitado de lujo. Él es oriundo de Argentina, justamente que viene a hablarnos sobre el análisis de los datos. Un tema bastante interesante para todas las empresas también. Se trata del profesional Mauro Sadunaisky, que vamos a estar conociéndolo ya. Él es un profesional con más de 20 años de experiencia ya en todo lo que tenga que ver negocios y startups también. Entonces te damos ya la bienvenida a Infotech. Mauro, ¿cómo estás? Un placer de recibirte también en este espacio. Hola, ¿qué tal, Rolando? Hola a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Claro, somos nosotros lo que agradecemos también tu espacio para que puedas estar conectándote hoy con nosotros aquí en Infotech también. Queremos conocer por sobre todo de qué se trata esta organización que está sobrellevando vos también, que sos el fundador. Justamente se trata de Jupi Digital y queremos que nos comentes ya sobre ese proyecto que están impartiendo también ustedes. Bien, bueno, a ver, Jupi, bueno, no sé específicamente cuánto detalle. Si es por mí, paso horas hablando, pero bueno, en principio lo que nosotros notamos dentro del mundo de la tecnología y en particular de lo que son las áreas tecnológicas de la empresa, de las empresas que requieren muchos recursos humanos de distinto tipo, durante muchos años siempre la predominancia fue de los programadores, los desarrolladores de software. Era como que si uno quería entrar en el área de tecnología de una empresa, la puerta de entrada solía ser el desarrollo de software. Durante la pandemia se vio mucha demanda, mucho crecimiento, salieron muchos cursos, muchos bootcamps, muchas formaciones al respecto, pero siempre hubo otras áreas del mundo del desarrollo de software, del mundo de la tecnología, que no son desarrollo de software y que quedaron como medio en un segundo plano, y una de esas es el análisis de datos. Y nosotros notamos que muchas empresas están creciendo en esas áreas. Se dice que los datos son el nuevo petróleo. Realmente la capacidad de poder sacar información muy valiosa y se están generando cada vez más datos que nunca. Todo el advenimiento de la IoT y de la Internet of Things, todos los dispositivos generando datos y datos y volúmenes de datos. Y bueno, alguien hace falta que se ponga a escarbar en esos datos y ver qué podemos sacar de ahí. Y bueno, como notamos que los departamentos de tecnología de las empresas estaban teniendo grandes problemas para conseguir analistas de datos formados, es que decidimos arrancar con este proyecto que ya lleva más de 3 años, donde básicamente ayudamos a las personas a reconvertir su carrera profesional o ampliar su perfil profesional incorporando habilidades en datos. En muchos casos son personas que son ingenieros, son en algunos casos también programadores, ingenieros de sistemas, pero ingenieros de otras disciplinas, gente que viene de ciencias económicas, con perfiles a veces humanistas, de ciencias sociales, y en muchos casos están un poco cansados de su trabajo o ven que su trabajo llegó a un techo, que efectivamente tienen pocas posibilidades de crecimiento en la industria en la que están. A veces son personas que vienen de trabajar en el Estado, o bueno, en Argentina estamos justo en un proceso donde el Estado se está reduciendo en gran medida, entonces tienen que salir a reinventarse en el sector privado. O también en muchos casos gente que, bueno, está viendo que su trabajo está siendo amenazado por el avance tecnológico, entonces ven la posibilidad de toda su experiencia profesional volcarla al mundo de los datos, porque justamente el análisis de datos tiene algo que por ahí no pasa tanto en otras disciplinas de tecnología, que es el hecho de que uno puede aprovechar su experiencia previa. Si voy a analizar datos financieros, me sirve ser una persona que sabe de economía, que sabe de finanzas, que sabe de contabilidad. Si voy a analizar datos médicos, bueno, me sirve haber estudiado medicina, biología, veterinaria. Y así con cada una de las disciplinas en las que uno vaya a analizar datos, el hecho de tener un conocimiento profundo de su disciplina de base le ayuda muchísimo. Cosa de que tal vez en otras disciplinas técnicas, como puede ser la desarrollo de software, administración de servidores, etcétera, a veces no es necesario tanto saber de la disciplina de base, sino que alcanza con tener algunos conocimientos técnicos.
Claro, específicamente. Y para ir conociendo más también sobre eso, me gustaría ir con respecto al nombre en sí. Teníamos una infidencia particularmente sobre el nombre Jupi, justamente, que era un término proveniente del guaraní. ¿Podés comentarnos un poquitito sobre eso también, que nos llena de orgullo también a nosotros esa parte? ¿Podrías comentarnos un poquitito sobre eso? Sí, sí, totalmente. El nombre, bueno, hay distintas maneras de decirlo. A veces algunos dicen que significa, bueno, nosotros le decimos Jupi, pero he escuchado gente que en guaraní lo pronuncia Yupi. Y Y bueno, obviamente yo, justamente digamos, no. alzar. Claro, bueno, tiene que ver con la idea de alzar, de ascender, y bueno, nosotros lo asociamos con gente. Entonces, la idea es que nosotros queremos transmitir con el nombre es esa, de que todos tenemos la capacidad de superarnos, todos tenemos la capacidad de poder crecer y de poder evolucionar. Claro que sería lo más importante también. Yéndonos un poquitito más al lado, ya lo que tiene que ver con el lado de la parte de los negocios también. Aquí en Paraguay existen muchas empresas que generan muchísimos datos. Sin embargo, ellos no saben muchas veces qué hacer con ellas y en ese sentido también cómo se puede ir inicializando en esa parte para poder ir realizando también todo lo que sería la parte del análisis de datos justamente. Sí, es muy interesante lo que comentas porque, bueno, nosotros que estamos en tema, lo estamos siguiendo e investigando de manera permanente. Hoy se estima que el 78% de las empresas no toman, de las organizaciones voy a hablar, no solo empresas, porque organizaciones abarca ONG, instituciones educativas, estados, gobiernos. Hoy se estima que el 78% de las organizaciones, al momento de tomar decisiones, no analiza datos. O sea, estamos hablando de que si uno toma una decisión y antes de tomar la decisión no analiza los datos, estamos hablando de que esa decisión la toma pura y exclusivamente en base a la intuición. Y si bien la intuición es muy importante y te puede llevar muy lejos, porque sigue siendo muy relevante y es lo que diferencia un buen empresario o un empresario exitoso de alguien que tal vez no lo es tanto, la intuición no te lleva muy lejos o te hace cometer errores importantes, porque uno a veces por intuición puede suponer que, digamos, y si nos transmitimos a épocas antiguas de la humanidad, por intuición podíamos suponer que la luna era una pequeña esfera flotando en el cielo. Entonces, muchas veces lo que nuestro sentido común nos dice, y a veces cuando nos ponemos a escarbar y a ver la ciencia que hay detrás de eso, o los hechos y los datos que hay detrás de eso, bueno, no siempre es como uno lo imagina. El ejemplo más típico de esto es invertí más en marketing y vendí más. Y bueno, ¿realmente vendiste más porque invertiste más en marketing? O sea, las personas que te compraron y que antes no te compraron, no te compraban, ¿llegaron a través de esos canales de marketing? ¿O tal vez vendiste más porque justo tu negocio es temporal, es de seasonality, me sale decir, sí, de temporadas, entonces estamos en verano y tenés una heladería. Bueno, tal vez vendiste más porque estamos en verano y tenés una heladería y no necesariamente porque hiciste una inversión en marketing, porque cuando uno realmente no analiza los datos en profundidad, dice, invertí más en marketing y vendí más. Bueno, voy a seguir invirtiendo más y no necesariamente eso es lo que sucede. Entonces, me parece muy importante esta cultura que deberíamos extender cada vez más a las organizaciones y a las empresas para que cada vez más empiecen a tomar decisiones basadas en datos y no basadas en intuición. Claro, hablabas un poquitito también de la línea, de esa línea muy estrecha también que existe entre lo que es la peligrosidad también cuando no se tiene ese control de todo lo que sería la parte del análisis de los datos también. ¿Y cuáles serían algunas de las habilidades también así que podés comentarnos de una persona que se quiere abocar en este caso a este tipo de trabajo para poder tomarlo? Bien, lo interesante del análisis de datos, tal vez a diferencia de otros rubros de la tecnología, como yo comentaba antes, es muy importante el conocimiento de una disciplina de base, pero no solamente eso, sino que como el rol del analista de datos en el fondo es ayudar a un líder, a un empresario, a una persona que está en situación de tomar decisiones, el rol del analista de datos es justamente ayudar a esta persona a tomar una decisión. Entonces, es muy importante poder tener conversaciones profundas, relevantes con las personas que tienen que tomar decisiones para poder entender en profundidad
a qué se enfrentan al momento de tomar estas decisiones, cuáles son las consecuencias de una decisión o de otra. Por eso es importante el conocimiento de la disciplina de base, pero también mucho tema de habilidades blandas, habilidades conversacionales, poder hacer las preguntas adecuadas, poder entender que mi cliente o la persona que me está contratando o solicitando un análisis de datos, al momento de tomar una decisión tiene miedo, tiene incertidumbre, si toma una mala decisión puede cometer el riesgo de perder dinero, de tener que despedir gente, potencialmente quebrar y cerrar su empresa. Entonces, nosotros nos parece que hay otros actores que están compitiendo y tratando de llegar antes a un mismo objetivo. Y por otro lado, tenemos un 50% de trabajo técnico. Los datos tienen que ser confiables, tienen que estar bien guardados, bien resguardados, bien, o sea, no podemos tomar cualquier dato por válido, hay que ser un poco desconfiado. Muchas veces los sistemas producen errores, producen lo que llamamos outliers, que son datos que están por fuera de toda métrica. Entonces, si yo vengo vendiendo entre 1.000 y 10.000 y de golpe me parece que vendí 1.000.000, bueno, el analista no puede quedarse solamente con eso y tiene que sospechar de ese dato y ver, y probablemente haya habido un error técnico o alguien que escribió un cero de más. Entonces, hay toda una parte tecnológica de entender que los datos se almacenan en sistemas, se almacenan en un software, yo tengo que tener la capacidad de conectarme con ese software, extraer esos datos, procesarlos, limpiarlos, entenderlos, y ahí es donde entra en juego una parte también importante de tecnológica. Entonces, a mí me gusta definir que, siempre decir que el análisis de datos es como un 50 y 50. Hay personas que son muy buenas solo para la parte tecnológica, en general esos terminan siendo ingenieros de datos, desarrolladores de software, programadores, científicos. Hay personas que son muy buenas solo para la parte de negocios y esos son los que se terminan dedicando a las áreas más humanas de la empresa, tal vez recursos humanos, liderazgo, ventas, comercial, pero el que tiene como un poco de cada una y a veces le cuesta encontrar un espacio, creo que el análisis de datos es ideal para eso. Pero me encantó también esa parte en donde estabas resaltando esa sensibilidad que existe en cuanto a estos datos justamente y cómo se le llega a garantizar a esas empresas que esos datos van a ser usados de forma correcta, por así decirlo. Bueno, ahí es, digamos, depende mucho de cada empresa, obviamente, ¿no? Porque también dentro del mundo de los datos, si bien el analista de datos no es el encargado directo en general de gestionar la generación y el almacenamiento de los datos, eso en general, o sea, una empresa suele tener un software, que puede ser un software contratado, comprado, un software propio, a veces directamente archivos de Excel, porque también es la realidad que muchas empresas trabajan con esa herramienta y también funciona. Y en general, bueno, depende mucho del tamaño de la empresa y de la organización, pero sí el analista en general no es el que garantiza que los datos sean correctos, eso tal vez son roles más para un ingeniero de datos si la empresa es grande, o para el departamento de tecnología, o a veces, bueno, simplemente el que te provee el software, pero sí el analista tiene que ser el que se dé cuenta y pueda velar porque esos datos tengan sentido o no tengan sentido. O sea, ahí no es que haya una garantía, también hay mucho trabajo de educación, de conversación, de conversar con los usuarios, de ver, o sea, te doy un ejemplo muy simple y me ha pasado a mí personalmente. Voy a ver un software de logística, por ejemplo, y a todos los camiones, digamos, a todos los transportes de carga, la patente era el número uno. ¿Por qué? Y no, ahí no era una falla del software, si bien el software podría haber hecho controles un poco más estrictos para verificar que la patente que se carga cumpla con cierto formato, ahí era un problema humano de que las personas que trabajaban en ese sistema no consideraban la patente del vehículo como un dato valioso y ponían uno. Entonces, hay que entender que las organizaciones son complejas y cuando uno va a hablar con el líder de esa organización o la persona a cargo y le dice, empezá a hablar con tu personal, con tu gente, con tu equipo, para que empiecen a cargar la patente verdadera del vehículo, porque nosotros necesitamos poder identificar los vehículos a través de su patente para poder hacer un análisis más exhaustivo. Después tenés resistencia del lado de la organización porque es más trabajo y no lo quieren hacer y tienen que cambiar sus hábitos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, garantías nunca hay garantías, pero sí hay un trabajo permanente, continuo de educación, de formación, de paciencia, para que los datos sean cada vez más consistentes y funcionen de la mejor manera posible, en definitiva. Sí,
para que las otras personas también que nos están viendo del otro lado y puedan estar en sintonía en nosotros, ¿podías darnos de repente un cierto ejemplo de estas empresas que no consideran hoy importante esta parte de los análisis de datos, justamente en dónde ellos van a estar dentro de 5 años, en el caso de que no empiecen con esta parte del análisis? Todo depende de quiénes son sus competidores y de qué hacen sus competidores. Porque, no sé, supongamos que uno tiene un restaurante y dice, bueno, yo decido en la misma, cerca, y empieza a querer robarme mi público, que empieza a querer competir conmigo. Y al principio, bueno, yo tengo mi base instalada, tengo mi clientela fiel, pero este restaurante sí decide empezar a hacer un análisis de datos y se da cuenta en qué momentos del día conviene hacer ciertas promociones, cuáles son los productos que le conviene comprar, hace mejores negocios con los proveedores, y poco a poco me empieza a ganar terreno, y ahí es cuando, si yo no me actualizo, corro el riesgo de que efectivamente perder a mi clientela y que mi restaurante desaparezca. Entonces, no es que tengo garantizado que me va a ir mal si yo no analizo datos, porque podría ser que ese competidor no aparezca nunca. Pero bueno, el mundo se está volviendo cada vez más competitivo, las empresas están siendo cada vez más competitivas. Entonces, bueno, yo tengo que ir poniéndome al día, porque si no lo hago yo, lo mismo pasa con un montón de aspectos, pasa con la inteligencia artificial, pasa con el marketing, pasa por un montón de aspectos. Yo como empresario tengo que hacer el mayor esfuerzo por estar cada vez más al día, porque hay otros empresarios tratando de competir por mis mismos clientes, y si incorporan mejoras a sus procesos y a sus sistemas que hagan que eh, vendan más y atiendan mejor a sus clientes, y bueno, yo voy a perder terreno. O sea, en definitiva todo se reduce a qué están haciendo mis competidores. Podría ser que mis competidores nunca implementen el análisis de datos y yo sea feliz hasta el último de mis días, o podría ser que mis competidores hoy estén analizando datos y probablemente estén en una trayectoria ascendente que haga que el día de mañana me ganen. Y en ese caso también, ¿cuál sería uno de los principales tabúes que vos hayas reconocido, en este caso algún mito sobre estas empresas que no quieren justamente recurrir a este tipo de actualizaciones también? Es muy interesante la pregunta, porque en general lo que yo noto que pasa en todo lo que tiene que ver con actualización tecnológica, no solamente con análisis de datos, eh, en general suele pasar que el empresario hizo ciertas cosas para llegar hasta donde está hoy. Entonces, y en general hizo mucho trabajo personal, involucrándose de manera directa en su organización, llamando por teléfono a los clientes, vendiendo, recibiendo los pedidos, lo que se te ocurra que uno hace en su empresa. Y en general lo que te dice el empresario es, yo llegué hasta donde estoy haciendo lo que hice siempre, ¿por qué tengo que empezar a hacer algo diferente? Y esto aplica tanto a análisis de datos como a marketing digital, como a inteligencia artificial. Es como que hasta que es difícil explicar que un mal futuro se acerca cuando una persona no lo está viendo a ese mal futuro. Entonces, y también hay un factor de quiénes son los líderes de esas empresas que toman decisiones, porque en muchos casos también hay factores relacionados con la edad. Digamos, no es lo mismo una empresa dirigida por una persona mayor que ya no tiene las ganas, la energía, no nació en una generación donde había sistemas, software, computadoras. Entonces, bueno, en general esas empresas toman mucho impulso cuando se incorporan los hijos o las nuevas generaciones. Son muchos los elementos. Y es comprensible también, porque uno lo escucha a alguien y dice, bueno, pero antes, y te lo dicen directamente. Yo hablo todo el tiempo con empresarios de todo tipo, y te lo dicen directamente, antes era más fácil hacer negocio. Y es cierto, hoy se complejizó mucho. Antes uno ponía un anuncio en el diario, en la radio, en la TV local, y con eso era suficiente para que la gente se entere de que uno tenía la mejor ferretería industrial de la zona, y la gente venía y te compraba. Hoy hay que hacer marketing online, segmentar público, audiencia, Instagram, TikTok, o sea, Google, aparecer en las búsquedas de Google. O sea, se hizo mucho más complejo el marketing, y es comprensible que el empresario no se quiera actualizar. Bueno, hablando de análisis de datos, pasa lo mismo.
Entonces, muchas veces es darle paso a las nuevas generaciones que sí tienen ganas de trabajar con todo eso, o, bueno, a veces hasta que la supervivencia no está en riesgo, uno no toma acción, y esto pasa en un montón de aspectos. Si lo pensamos con la salud de cada uno, hay gente que deja de fumar o deja de tomar alcohol cuando tiene una experiencia cercana a la muerte. O sea, hay veces que las señales y que te digan que algo va a pasar no es suficiente. Y en ese sentido, ¿cómo llega a incurrir justamente Jupi Digital para todo lo que es esa misión también de ir digitalizando toda esa parte y dando esa instrucción también a todas las personas que quieran conocer sobre esto también? Bueno, a ver, nosotros como Pupi Digital lo que hacemos es formar analistas de datos y los ayudamos a conseguir trabajo en el mercado laboral de análisis de datos. Eh, Nosotros, si bien hacemos muchas actividades de difusión y de presencia, nuestro rol principal no está en convencer a las empresas de que implementen el análisis de datos. Eso en general lo hacen consultoras y empresas específicas que venden el servicio. O sea, nosotros somos una parte de la cadena. Estas consultoras, estas empresas que son las que trabajan analizando datos, son los que van a cada empresa, le tocan timbre, se sientan, hablan con un líder, con un gerente, le enseñan, le explican, y bueno, estas consultoras poco a poco van ganando nuevos clientes. Cuando van ganando nuevos clientes, cuando convencen al empresario de que necesita analizar sus datos, ahí es cuando se hace un proyecto de análisis de datos y esta consultora, esta empresa, necesita analistas de datos que lleven adelante ese proyecto. Y es donde entramos nosotros. Nosotros le llevamos analistas de datos ya formados para que los puedan integrar a sus equipos y que puedan realizar el trabajo para esta empresa a la que ellos le vendieron. O sea, nosotros somos, de algún modo, una parte en la cadena productiva donde estamos en el área de formación, así como universidades, escuelas, otro tipo de formaciones, o sea, forman el talento necesario para que después estas empresas contraten a este talento. En principio no, nosotros personalmente, digamos, si bien a nivel de equipo tenemos experiencia implementando proyectos de análisis de datos para empresas de todo tipo, nosotros hoy con Jupi no nos dedicamos a implementación de proyectos de análisis de datos. Tampoco nos interesa competir con las empresas que sí hacen implementaciones de datos porque justamente queremos que ellos contraten a nuestros egresados. Sí, exactamente. Muy interesante todo lo que nos estaba comentando justamente Mauro Sadunaiski, que hoy está con nosotros aquí en nuestro programa Infotech. Queremos romper esa barrera que existe entre todo lo que es la pantalla y nosotros también. Entonces, queremos hacer en este segundo segmento para poder conocer un poco más de la vida personal, ya también, por supuesto, de Mauro, hoy para que nos puedas ir comentando cuáles son tus mayores hobbies también que estás teniendo actualmente. Bueno, a ver, cuando uno es un poco nerd y le gusta la tecnología, muchas veces los hobbies terminan pasando medio por lo mismo. Si bien hago deporte y lo hago casi de manera obligada por un tema de salud, o sea, no puedo decir que me encante hacer deporte, pero lo hago de manera obligada. Sí me pasa que termino más disfrutando todo lo que tiene que ver con tecnología. Hoy estoy fascinado con la inteligencia artificial, estoy produciendo software usando inteligencia artificial y es algo que me devolvió muchísimo la diversión de hacer software. Imagínate que después de más de 20 y pico de años escribiendo código, uno se empieza a cansar. Las funciones cognitivas del cerebro de una persona de más de 40 años no son las mismas que de alguien de 20 y pico. Antes podía estar 8, 10, 12 horas seguidas escribiendo código y hoy me pasa que ya a las 4 o 6 horas el cerebro me empieza a pasar factura, pero hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, a la velocidad en la que produce código, resuelve bugs, arregla problemas, estoy fascinado y empecé a encontrarle un gusto adicional a trabajar más en el producto, en cómo es la experiencia, cómo es el uso, cuáles son los pasos, con qué se enfrenta el usuario, cosas que siempre fueron importantes, pero que a veces uno tenía que dejarlas de lado o hacerlas a un costado porque no daba el presupuesto. Hoy pedirle a la inteligencia artificial que haga una pantalla más agradable, más linda, con animaciones, con mejoras, con un loader que te muestra si está cargando o no, todo eso antes eran horas y horas de escribir código
que a veces el cliente no te las pagaba y hoy son minutos de pedírselo a la inteligencia artificial, entonces uno las termina haciendo y termina mejorando la calidad del producto, termina siendo más divertido hacerlo, termina siendo más divertido usar el producto, termina siendo más divertido para el cliente final que te compró ese producto, que lo ve y se queda sorprendido de lo bien que funciona. Entonces, la verdad que hoy inteligencia artificial porque me parece que se viene algo fascinante en adelante. Realmente el cambio que estamos presenciando es totalmente disruptivo en un montón de sentidos. Y en ese sentido es avasallante también toda esa parte de la inteligencia artificial. Queremos que le envíes también un mensaje de motivación a esos jóvenes que se están iniciando en todos estos aspectos también de repente. Bueno, justamente esto que comentaba recién de la inteligencia artificial es una enorme oportunidad. Mira, a lo largo de mi carrera me ha pasado innumerable cantidad de veces que se me acercaban personas, emprendedores, con muy buenas ideas, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer cosas, con proyectos muy interesantes, pero que para poder ejecutar ese proyecto necesitaban una app, necesitaban una web, necesitaban un software, necesitaban un sistema y no lo podían hacer porque era muy caro, porque contratar un equipo de programadores que desarrollen esa tecnología hacían que esta idea no prospere. Hoy lo pueden hacer. Hoy con muy pocos recursos, con muy poco tiempo. Por supuesto que tampoco es tan simple, tampoco es que es cuestión de resolverlo en pocos minutos, van a tener que estudiar, se van a tener que capacitar. Las herramientas de inteligencia artificial son fantásticas, pero tampoco hacen magia, pero es posible. Hoy una persona sin conocimientos técnicos se puede poner a estudiar cómo hacer software con inteligencia artificial y en pocos meses, hablo de meses, no de días, puede sacar productos muy decentes que les sirvan para empezar a probar el mercado. Tal vez no les sirva para escalar, tal vez no se conviertan en mercado libre, rápido, pedido ya con esa base de código y de tecnología que desarrollen, pero sí pueden probar su negocio, sí pueden experimentar, sí pueden ver si funciona o no funciona, y si realmente funciona y empieza a ir bien y empieza a ganar plata, puede levantar capital, puede conseguir inversores, puede crecer con las mismas ganancias del negocio y ahí sí formar un equipo de desarrollo tecnológico serio que lo lleve al próximo nivel. O sea, todavía la inteligencia artificial no está en condiciones de crear un producto muy complejo, muy escalable, pero sí te permite poder conseguir los primeros clientes, probarlo, experimentar, que la gente te diga lo que quiere, que tus clientes te digan si tu idea es buena o no. Se pueden hacer páginas de marketing, se pueden hacer aplicaciones móviles, se pueden hacer incontables productos muy interesantes. Lo único que se necesita es paciencia, ganas de trabajar, persistencia, todo lo que muchos emprendedores ya tienen y que antes no tenían al alcance porque no tenían las herramientas. Hoy las herramientas están, son muy baratas, solamente necesitas tiempo, ganas y energía. Así que mi mensaje para cualquiera que esté con ganas de emprender es que aproveche este momento porque la verdad que se abrieron oportunidades para un montón de personas que efectivamente antes no podían y ahora pueden. Y también un mensaje para el que ya está emprendiendo, que tal vez ya sea empresario, que tal vez ya tiene su negocio andando y a lo mejor no tiene tiempo de ponerse a investigar, de ponerse a probar, de ponerse a jugar con la inteligencia artificial. También para esa gente el mensaje es que los costos de desarrollar tecnología bajaron enormemente. Antes necesitabas invertir en un equipo de desarrollo muy caro que podían hacer un producto muy reducido en muchísimo tiempo. Entonces, ese tipo de innovación en tecnología estaba restringida a gente que tenía los recursos económicos. Hoy en día, empresas mucho más chicas, y yo tengo muchos clientes para los cuales desarrollo tecnología, hacemos innovación, hacemos aplicaciones, hacemos webs, que antes les salía 5 o 10 veces lo que les está costando hoy, porque la velocidad de desarrollo les permite hacer cosas que antes no eran posibles. Entonces, por un lado, para el muy joven, para el que está arrancando, tiene la posibilidad, tiene el tiempo de hacer un montón de cosas que se pongan a hacer, que se pongan a jugar, que se pongan a practicar, porque realmente es mucho lo que se puede hacer. Y para el empresario, el emprendedor que ya avanzó un poco más, que está facturando, que tiene mucho trabajo encima, bueno, tiene la posibilidad de delegar ese trabajo en profesionales que estamos en esto hace muchísimo tiempo y que antes era imposible de pagar y ahora es factible y de hecho están teniendo muy buenos retornos de inversión en desarrollar tecnología propia para sus propias empresas. De verdad que es muy interesante todo lo que estás mencionando. ¿Dónde podríamos encontrar más información? De hecho, ustedes tenían esa página también. ¿Podrías comentarnos cuál sería la dirección misma?
Sí, por supuesto. Para los que estén interesados en el mundo del análisis de datos, nuestra web es jupidigital.com, jupidigital.com. Ahí pueden investigar cómo capacitarse en análisis de datos. Nosotros damos las oportunidades laborales que están buscando. Nosotros seguimos trabajando gratis hasta que la obtengan. Es una garantía muy fuerte porque le da la tranquilidad a la persona de que vamos a estar ahí disponibles hasta que logren el resultado que están buscando. Para el que esté interesado en desarrollar software, la web de mi consultora es 12ninjas.com, 12 con nombres. Ahí van a ver, bueno, un poco el estilo de proyectos en los que trabajamos y nos pueden contactar por si quieren que los ayudemos a avanzar en su idea de negocio. No siempre terminamos vendiendo, no es solamente una reunión en la que les vendemos un proyecto, muchas veces nos consultan muchas veces la solución es implementar un software que ya existe y en ese caso simplemente los referimos al proveedor de ese software, pero en muchos casos sí, la innovación pasa por hacer algo a medida y ahí es donde estamos disponibles para colaborar. Y en las redes sociales también, ¿cómo te encontramos en el perfil? Bueno, en la red social donde estoy más activo, que es en LinkedIn, casi todos los días publico algo relacionado al mundo del desarrollo de software, el análisis de datos, la educación, conseguir trabajo. Mi nombre es Mauro Sadunaisti, o las cuatro primeras letras de mi apellido, que son Z-A-D-D-D-U, Mauro Sadu. Ahí me buscan en LinkedIn y me pueden seguir y conversar y podemos discutir. Muchas veces digo cosas que son un poco polémicas porque, bueno, toda esta revolución que hay con la inteligencia artificial genera opiniones fuertes, pero bueno, bienvenido siempre sea el debate. Ok, en este momento también me gustaría poder invitarte ya en algún momento, si es que pueda haber una posibilidad de que puedas llegar a realizar algún taller aquí en Paraguay. Sí, por supuesto, me encanta la idea. Nosotros permanentemente con Jupi estamos haciendo eventos presenciales donde enseñamos sobre análisis de datos, hacemos eventos en vivo. Y sí, la verdad que todavía no hemos empezado a viajar por fuera de Argentina, pero estamos muy cerca, prácticamente somos vecinos. Así que estaremos encantados de mantenernos en contacto y visitarlos pronto. Será un placer. Muy interesante todo lo que nos estaba compartiendo también hoy, un gran conocedor de todo esto. Te agradecemos muchísimo, Mauro, por tu espacio, también por estar con nosotros hoy. No sé si querés emitir algún último mensaje también para toda la audiencia que te está viendo aquí desde Paraguay. Básicamente que no se queden en sus proyectos, no dejen claudicar sus sueños. Lo vemos permanentemente en Jupi, gente que trabaja para lograr sus objetivos y los que ponen el trabajo, los que ponen la disciplina, los que se esfuerzan, el resultado lo obtienen. Hay oportunidades para todos. Nunca hemos visto a alguien que no pueda. En todo caso, el que no puede es porque abandona. Así que no abandonen, no dejen a un lado sus sueños, porque la verdad que estamos en un momento espectacular de la humanidad, con acceso a información, acceso a herramientas, acceso a tecnología. Tienen todo el conocimiento de la humanidad al alcance de su mano, es simplemente poner la determinación en lograr lo que quieran. Claro, te deseamos el mayor de los éxitos también en todos los emprendimientos que vayas generando por ahí. Y entonces, mientras nosotros seguimos conversando aquí con Mauro, yo me voy despidiendo de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos también en este episodio más de Infotech y nosotros nos veremos en una próxima edición. Será hasta entonces. Chau, chau. Chao.